Tu Santo. Bueno, vamos a iniciar. Hoy la clase se llama ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia y su relación con la moral y la conciencia? ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Solo preguntar si ustedes llevaron alguna clase, alguna materia de historia de la Iglesia, perdón, historia de la doctrina social de la Iglesia o no. No, señor, no, señor. Bueno, para que no vaya a sonar como repetitivo. Entonces, ¿qué es la doctrina social de la Iglesia? Vamos a iniciar. Hay que mencionar antes de, perdón, a manera de introducción, hay que mencionar que la doctrina de la Iglesia no persigue fines de estructuración o de organización social, meramente hablando, como vamos a estructurar la sociedad, vamos a organizar todo el sistema sociopolítico. La Iglesia no persigue, la doctrina de la Iglesia no persigue esos fines, sino más bien la exigencia, la dirección y la formación de conciencias. La exigencia, la dirección y la formación de conciencias. Eso está dado en el compendio de la doctrina social de la Iglesia en el numeral 81. Entonces, a manera de introducción, la doctrina de la Iglesia no persigue fines de estructuración u organización de la sociedad, más bien una exigencia, una dirección y una formación de conciencias. Por eso sabemos que la misión de la Iglesia es cumplir en todo tiempo y en toda circunstancia en favor de la sociedad y a medida del hombre su dignidad es la dignidad de su vocación. La gran misión de la Iglesia, cumplir en todo tiempo y en toda circunstancia a favor de una sociedad, cumplir la dignidad y la vocación del ser humano. Eso lo encontramos en el documento Caritas in Veritate en el numeral 9. Ahora sí, ¿qué es la doctrina social de la Iglesia? Ustedes la van a encontrar con las letras o la abreviación DSI, DSI, Doctrina Social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es el anuncio de fe que hace el magisterio ante las realidades sociales. Es el anuncio de la fe que nos hace el magisterio ante las realidades sociales. Y todo esto está recogido en un compendio, como una síntesis, digamos, recogida en un compendio. Esa defensa se traduce en indicaciones concretas, consejos, exhortaciones. Cuando decimos que es el anuncio de la fe de parte del magisterio para iluminar las realidades sociales, estamos diciendo que eso se traduce en consejos, exhortaciones, donde la Iglesia anima a los cristianos a ser ciudadanos responsables. Anima a los cristianos a ser ciudadanos responsables. También hay que decir que no existe unanimidad acerca de la realidad o de la definición que se designa como doctrina social de la Iglesia. Hay diferentes definiciones, pero vamos a escuchar lo que decía San Juan Pablo II en su momento. San Juan Pablo II decía que la doctrina social de la Iglesia es
y según el magisterio, dice que es la cuidadosa formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad. Es la cuidadosa formulación de una atenta reflexión sobre las complejas realidades del hombre en la sociedad y en el contexto internacional a la luz de la fe y de la tradición eclesial. Eso lo encontramos en un documento del Papa San Juan Pablo II. Entonces, es la formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional a la luz de la fe y de la tradición de la Iglesia. O sea, después de haber hecho esa reflexión atenta sobre toda esta complejidad que vivimos en la sociedad, tenemos como resultado la doctrina social traducida en documentos, traducida en cartas, traducida en encíclicas, etcétera, etcétera. El único objetivo de la Iglesia, hablando de la doctrina social, el único objetivo de la Iglesia en la doctrina social es ayudar al hombre en el camino de su salvación. Recordemos que al Papa Benedicto XVI lo atacaron sí, lo atacaron diciéndole que la Iglesia lo único que pretende es implantar su poderío y de una manera muy, digamos, muy mal definida. Le dijeron que la Iglesia Universal lo único que quiere es como ganar territorio, como tener poder y dominar las potencias mundiales. Entonces, el Papa Benedicto XVI, ah, ante esa, ante ese ataque, digamos, o ese comentario tan fuerte, el Papa respondió: la Iglesia no tiene ninguna intención de tener el dominio mundial o dominar como una potencia. La Iglesia, la única intención que tiene es salvar al hombre en toda su integridad para cumplir el Evangelio, ayudar al hombre en el camino de su salvación. Lo menciono ahorita porque es lo que está diciendo aquí el compendio de la doctrina social en el numeral 69. El único objetivo de la Iglesia es ayudar al hombre en el camino de la salvación. Esta es su única misión y también la razón por la cual la Iglesia tiene el derecho y el deber. Por si algún día nos preguntan por qué la Iglesia se mete o por qué la Iglesia opina en temas de la sociedad. Por ejemplo, en mi país, a veces los gobiernos le dicen a la Iglesia, en México le dicen, la Iglesia de la puerta hacia adentro, hacia el templo, de ahí no, o sea, como diciendo, no opine hacia afuera, de la puerta del templo hacia adentro. Y escuchando esto, sabemos que la Iglesia tiene el deber y el derecho de desarrollar una doctrina social que forme las conciencias de los hombres, puesto que sabemos que su misión, como ya decíamos, es la salvación integral del mismo. Por lo tanto, esto entonces está con un derecho y un deber de desarrollar una doctrina social que forme las conciencias de los hombres y les ayude a vivir según el Evangelio y la propia naturaleza humana. Un cristiano coherente dirige todos los aspectos de su vida hacia Dios, viviendo según su designio salvífico. Por eso es que la Iglesia acompaña a estos cristianos en esa tarea. Y bueno, desde mi punto de vista, ha sido el sueño de la mayoría
papas y de los santos más recientes, lograr que el hombre tenga que el cristiano tenga una coherencia en su vivir para convertirse en en el verdadero sueño de Dios y ser un fermento útil en la sociedad. Por eso dice, un cristiano coherente dirige todos los aspectos de su vida hacia Dios y por lo tanto tiene una estabilidad en la sociedad, viviendo según ese designio salvífico. Por eso es que la iglesia lo acompaña en esta tarea, no lo deja solo. A final de cuentas, pues no estamos divididos, no es que yo estoy en la iglesia y después me transformo para ir a la sociedad. Al final soy yo mismo quien me involucro en la sociedad, vivo en la sociedad, siendo un hombre religioso y sociable. Ah, recuerdo en mis épocas de seminarista que nos reuníamos en grupos para hacer reflexión como seminaristas y por ahí surgió como el debate de preguntarnos que, que si el ser humano, qué fue primero en el ser humano, religioso o sociable. Y bueno, ahí divagábamos en aquellas épocas de seminario, ¿verdad? ¿Qué fuimos primero, religiosos o sociables? Algunos no, que primero fuimos religiosos, porque ya desde la época de las cavernas buscábamos adorar algo, conectarnos con algo y otros decían, no, primero fuimos sociables porque buscamos estar en grupo para sobrevivir. La cosa es que son realidades de nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Inherentes en nuestra naturaleza, en nosotros, sociables y religiosos. Eh, bueno, solo fue un comentario de historia de seminaristas. Esto incluye la dimensión de la vida humana y de la cultura, como la economía, el trabajo. Cuando dice que la iglesia acompaña a los cristianos en esta tarea, quiere decir que la iglesia lo acompaña en esas dimensiones de la cultura, la economía, el trabajo, pasando por la comunicación y la política, hasta temas como la comunidad internacional y las relaciones entre las culturas y los pueblos. En todo esto, la iglesia da un acompañamiento al cristiano y no podemos dejar jamás a un lado el tema de la caridad. La caridad es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo. Esto Padre, está dicho también en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, en el numeral 207. padre, una ¿Sí? pregunta. Bueno, por lo menos aquí en Costa Rica, la Iglesia Católica, bueno, es la iglesia del Estado, tengo entendido. Por Ajá. ende, tiene derecho a participar y emitir criterios. En México es igual, se toma en cuenta también. No, No, es un Estado en laical allá. México, en México, desde aquellas épocas de Benito Juárez, que deslindó o separó la Iglesia del Estado, eh, hubo cosas favorables, pero otras que más bien afectaron, porque relegaron a la Iglesia como que no salga del templo. Y entonces, por ejemplo, en mi país está prohibido que tú hables de Dios en las escuelas, en la universidad, a menos que sea un plantel educativo estrictamente de monjas, colegios de la iglesia como tal, pues eso lo maneja la iglesia, un colegio de monjas. Pero todas las instituciones del gobierno está prohibidísimo que hables de Dios. ¿Hace cuántos años pasó No eso? puedes, pero no puedes ni pegar, pero ni un afiche. No, no tengo el dato ahorita como tal, pero fue con el gobierno de Benito Juárez. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo misión allá en México y uno quería pegar un afiche para anunciar la Semana Santa, entonces jamás, es imposible.
porque está prohibido. Los profesores, cualquier persona que quiera hablar de tema religioso o mencionar la palabra Dios, está prohibido. Yo cuando llegué a Costa Rica fue una novedad para mí. Todavía me sorprendo y más bien aprovecho que eso en mi país no lo puedo hacer. Me refiero a hablar de Dios en un colegio, en una escuela, que le tocan la campana y salen los chiquillos a recibir la Eucaristía. O sea, eso para mí es una novedad y hasta diría yo un lujo que me doy como sacerdote Es católico. cierto que ellos veneran mucho a la guadalupana, a la Virgen de Guadalupe, en México, ¿no es cierto? Que le dan mucho tributo y todo eso. Y entonces, no sé, se ve eso como partido ahí. La No, no, iglesia. no, estamos hablando del gobierno, reconoce estatalmente una iglesia. Y en este lado del mundo, solamente Costa Rica. Estoy viendo la lista ahora. Claro. Sí, esa era Sí, la... no, es que Argentina, la Costa iglesia, Rica, El Salvador. Sí, no son muchos. la iglesia tiene su fuerza en el ámbito de la fe y en lo que corresponde a los sacramentos y a la fe de la gente, pero en relación al gobierno está Exacto. totalmente separada, ¿verdad? Por ejemplo, incluso en la cuestión de documentos, igual, al gobierno no le interesa en absoluto un papelito que diga ya el muchacho se confirmó o, Exacto. o un joven estudió en un colegio de monjas. A ellos en México es un problema porque, por Hago un ejemplo, búsqueda después con búsqueda de Estado cristiano. Sí hay en el mundo, ajá, pero muy, muy pocos. sí. Entonces, totalmente, yo igual aquí yo quedo sorprendido porque los documentos de la iglesia tienen fuerza, tienen validez a nivel, a nivel civil, ¿verdad? Allá en México, alguien que se case por la iglesia solo le interesa a la iglesia, o sea, la fuerza está en el sacramento, obviamente, en la gracia, pero el gobierno es un papel como cualquiera, ¿verdad? No, no No. estoy preparado de comentarlo, voy a buscar ahora, pero yo estoy recordando que Papa Francisco no quiere iglesias estatales. Es que Ujú. también eso es para los, eso también mueve por la corrupción de la iglesia también. Ahorita vamos a comentar algo sobre eso más adelante. Ok, Listo, padre, gracias. la caridad es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para transformar los problemas del mundo. Y hoy para renovar profundamente desde de su interior las estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos. Pero estamos hablando de la caridad, la fuerza del amor. En esta perspectiva, la caridad se convierte en caridad social y política. Un obispo dijo, me parece que fue el obispo de Ecuador, que dijo, la política es una caridad ejercida en la sociedad. La caridad social nos hace amar al bien común. Vean, esa es la forma como la iglesia interviene, se introduce. La caridad social nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de las personas. Pero vean desde qué perspectiva o desde qué principio se mueve la doctrina social, ¿verdad? No es una ideología como tal. El Papa Francisco habla mucho de no estar siguiendo ideologías. Es una realidad la caridad que, 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 que se descarga o que se proyecta hacia el bien de los demás y listo, desde el Evangelio. Entonces, la caridad nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas. Y nos lleva a considerar su bien individual y su bien en la dimensión social. ¿Dónde, como segundo punto, dónde se explica o dónde se fundamenta la doctrina social de la Iglesia? Pues vamos a decirlo que fue exactamente en el año 1891 con el famosísimo y reconocido Papa León XIII y con una famosísima encíclica llamada Rerum Novarum. Allí empezó
la fuerza o digamos todo lo de la doctrina social de la Iglesia. Rerum Novarum con el Papa León XIII en el 1891. ¿Qué significa Rerum Novarum? Que está en latín, significa de las cosas nuevas o de los cambios políticos en español. Rerum Novarum, de las cosas nuevas o de los cambios políticos. Vuelvo a repetir, 1891, Papa León XXIII. Perdón, dije León XXIII, Papa León XIII. León XIII. Este papa estaba muy cuestionado, muy preocupado por la cuestión obrera, porque la situación de muchos trabajadores pobres del campo ahora tenían que vivir en la ciudad y eran transformaciones muy radicales que se dieron en Francia, en Europa, y el papa, y bueno, después en todo el mundo, después el papa muy preocupado y por eso se escribió, nació la Rerum Novarum. A partir de ese momento, las enseñanzas sociales que existían desde el principio del cristianismo se ordenan ya de manera más sistemática. Obviamente, ya había una luz desde los principios del Evangelio, la doctrina de la Sagrada Escritura, la tradición, pero ya de manera sistemática se dio con el Papa León XIII y la Rerum Novarum, ya de una manera ordenada y sistemática. Y las cartas sociales de los demás pontífices tendrán sus bases en la Rerum Novarum. O sea, ya después de ahí los demás papas que siguieron hablando del tema político, social, el hombre en la sociedad, pues han agarrado como base, como fundamento, la Rerum Novarum. Por ejemplo, destacan la encíclica Laborem Exercens del Papa Juan Pablo II, que también tuvo sus bases en Rerum Novarum. También Solicitudo Rei Socialis, Centesimus Annus. Son encíclicas que, repito, tienen sus bases en la Rerum Novarum. Con el Papa Juan Pablo II, pues la Laudato Si, Fratelli Tutti, con sus bases en la Rerum Novarum. Y todo esto con el objeto de calificar una búsqueda temática de los contenidos. En los últimos años se escribió un compendio de la doctrina social de la Iglesia que nos puede servir mucho para seguir estudiando. No sé si ustedes tienen como librito de estudio o de consulta la doctrina social, sería muy bueno que lo tuvieran, ¿verdad? El compendio de la doctrina social. No sé si se los pidieron al inicio o qué libro tienen, ¿verdad? Tienen un libro ahí de Nietzsche, o tienen un libro de ateísmo, o tienen un libro de exorcistas. ¿Sí les Bueno, el pidieron Padre Amor, ese libro? ¿Sí se los pidieron, el de la doctrina social o no? no, estoy compartiendo ahora en el grupo chat, dice inglés, pero allá mismo puedes cambiarlo a español. Es el compendium de doctrina social. Ok, listo. Es largo, es. Sí, sí, es largo. Sí, porque vienen ahí. Bueno, ¿dónde se explica la doctrina social? Ya dijimos, con Papa León XIII, Rerum Novarum, en 1891. Siguiente punto, ¿la doctrina social de la Iglesia es una especie de política o de ideología? Ahí por lo que comentaban hace un momento. ¿La doctrina social de la Iglesia es una especie de política o de ideología? Pues con letras mayúsculas hay que decir que no, ni política ni ideología. Lo único que le compete son las cuestiones. Dice, su competencia no existe, perdón, su competencia no se extiende a las cuestiones técnicas ni propone sistemas de organización social que no pertenecen a su misión. Lo único es que la doctrina social de la Iglesia se enfoca o se proyecta o se mueve en el ámbito moral y evangélico.
Y también hay que decir que la doctrina social de la Iglesia no se realiza en función de una base de un poder coercitivo, quiere decir, no utiliza la fuerza para que a fuerza voy a creer que se transforme esto y voy a mandar el ejército, la Guardia Suiza para que esto se transforme. La doctrina social de la Iglesia no utiliza un poder coercitivo, el cual sí utiliza el Estado. En mi país, por ejemplo, el gobierno manda al ejército para que se cumplan algunas cosas que él quiere y utilizan la fuerza. La doctrina social de la Iglesia no utiliza un poder coercitivo, o sea, no utiliza la fuerza. Porque también se puede decir eso, la Iglesia utiliza a los laicos como si fueran soldaditos para, para dominar el mundo, ¿verdad? Se puede entender maliciosamente así o de una manera desviada. Entonces no utiliza el poder coercitivo, sirviéndose del brazo de los laicos, es decir, usando instituciones civiles que actúen según sus dictados, ejerciendo de este modo para su influencia en la sociedad. Aunque algunos gobiernos sí lo ven así, ¿eh? Algunos gobiernos malintencionados lo ven así, o sea, ¿por qué la iglesia envía un cardenal, envía ¿cómo se le llama? Al nuncio, ¿verdad? Que está el nuncio en, en cada país, en Costa Rica, en México está la Nunciatura Apostólica, que es un enviado del Vaticano, pero originalmente no es así. Más bien la doctrina social de la Iglesia ejerce mediante un poder de convicción. Atención ahí, no es coerción, sino es un poder de convicción que respeta la laicidad de la vida pública. Al final, ¿te convenció el evangelio? Ok, entonces muévete en la sociedad. ¿Sí me explico? Al final estás convencido de los valores que, lejos de que si hay una historia detrás, que si la iglesia tuvo errores, tú estás convencido de los valores que están plasmados en el evangelio, los principios evangélicos, y con eso te mueves en la sociedad. No es que la iglesia te está utilizando como un soldado que te manipula y después vas y haces cosas allá en la sociedad. Eres un cristiano, somos cristianos convencidos. Y como diría mi fundador en mi congregación, nuestro fundador dice que un cristiano convencido es un fermento en la sociedad. Él sueña con que seamos fermentemos positivamente en la sociedad, ¿verdad? Ese fermento que le da sentido, le da razón a la sociedad. En mi caso en mi congregación solamente lo comento, por eso el afán de trabajar con jóvenes, el afán de evangelizarlos, porque nuestro fundador nos ha dicho que un pueblo evangelizado, un pueblo que conozca los principios cristianos, pues es un pueblo libre, un pueblo que va a luchar por sus derechos, ¿verdad? Conoce los principios y por ende, pues tendrá un buen desarrollo, un buen equilibrio en la sociedad. Pero ha costado, bueno, hablo por mi congregación, ha costado, no ha sido fácil, ¿verdad? Bueno, ok, continúo. Por eso la enseñanza del magisterio y de la doctrina no obstaculizan la autonomía de las realidades terrenas, instituciones y demás, no obstaculizan su autonomía, más bien las interpreta para examinarlas y buscar la adecuación al espíritu evangélico y orientarlas hacia la conducta cristiana, ¿verdad? Entonces, no tenemos ningún pleito con las instituciones del gobierno, más bien la doctrina social lo único que hace es tratar de adecuarlas, si se adecuan al espíritu evangélico, orientarlas en su conducta y dar la luz para que sigan adelante sin utilizar la fuerza.
solo la convicción y listo. Ese punto, padre, muy difícil. Porque, por Aunque, ejemplo, si aunque también, analizamos... perdón, Sí, aunque también los gobiernos más bien eso lo ven como, no, sí, puede sonar sencillo, pero algunos gobiernos más bien lo ven como que ahí está la clave, ¿verdad? Porque imagínate, imagínese, no utiliza, decir que la iglesia no utiliza la fuerza, pero decir que utiliza la convicción, imagínate tener millones de gentes convencidos a nivel mundial convencidos del amor, por ejemplo, convencidos de la verdad, convencidos de la libertad, me parece que es más fuerte o que la... compartir. Ustedes, por ejemplo, su congregación son modelado comunismo, ¿verdad? Es todo en común. Tiene su Ajá, jerarquía, ¿verdad? Pero lo que es comer, lo que es propiedad, no es en común, copiando modelando de los primeros grupos cristianos. Y vea lo que ajá, está pasando en Nicaragua hoy. Están expulsando católica, no porque los sacerdotes andan tratando de convencer a la gente que está mal el gobierno, pero promover justicia, promover la distribución de los bienes en una manera que todos tienen suficiente, ¿verdad? Pero si yo hablo así, la gente me acusa de ser un comunista, porque la iglesia nunca va a imponer, pero sí es delicado porque los dos lados tienen su validez, ¿verdad? Su congregación vive en común, en comunidad, claro, y modelando, pero no como Karl Marx, pero sí en comunidad. en Pero otra comunidad, persona va a decir, oh, pero eso es malo porque el mercado libre es la única manera que funciona. Y ahora estamos viendo el límite del mercado libre, que estamos creando más pobreza en el mundo. claro. Muy Es bien, otro, entonces, la doctrina social, decíamos, una especie de política o de ideología, no lo es más bien la convicción de los laicos. La Gaudium et Spes, escuchen literalmente, voy a leer un párrafo del documento Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II en el numeral 76. Dice, es de justicia que pueda la Iglesia en todo momento y en todas partes predicar la fe con auténtica libertad. O sea, eso es justicia, que predique la fe con auténtica libertad y enseñar su doctrina social, ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. O sea, atención ahí, solo cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, la Iglesia puede incluso meterse en materias referentes al orden político, utilizando todos y solo aquellos medios que sean conformes al Evangelio. Interesante lo que dice Gaudium et Spes. Utilizando los medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de tiempos y de situaciones. Gaudium et Spes, numeral 76. En el orden de la moralidad, la Iglesia, en el orden de la moralidad de la Iglesia ejerce una misión distinta de la que ejercen las autoridades políticas, obviamente, porque la Iglesia se ocupa de los aspectos temporales del bien común a causa de su ordenación a un supremo bien, que es su último fin, y se esfuerza por inspirar las actitudes justas en el uso de los bienes terrenos y en las relaciones socioeconómicas. Yo personalmente donde le veo el problema también es que como cristianos, como iglesia, obviamente nos proyectamos a bienes más allá de este mundo, ¿verdad?
Por eso es que los gobiernos a veces no nos entienden, como le pasaba a los romanos, que no entendían a los cristianos y lo único que les quedaba era matarlos, sacrificarlos. Cuando ellos hablaban de una patria eterna, de un cielo, de Jesucristo me espera, de la felicidad eterna, o sea, y no entendían, obviamente. Si nosotros como cristianos empezamos a vivir el evangelio auténticamente en la sociedad, obviamente los gobiernos o la sociedad no nos entiende, porque a mí qué me interesa la salvación, ni siquiera creo en eso, que no está en este mundo, que son realidades más allá de este mundo, ¿verdad? A las cuales nos proyectamos. Personalmente pienso que por ahí también puede ser que por eso es tan complicado y diría nuestro obispo, tan martirial. Al final, quien logre hacerlo será un mártir, ¿verdad? Incomprendido por el mundo, por la sociedad. Porque imagínense llegar a decirle a un Daniel Ortega, con todo respeto a Daniel Ortega, pero llegar a decirle, mira, la salvación de los nicaragüenses, mira que su espiritualidad, o sea, al rato el tipo ni cree en eso. Pero pues la doctrina social siempre va a tener, como dice aquí, o su proyección a un bien supremo, que es su fin último, y siempre se va a esforzar por promover la justicia en el uso de los bienes terrenos en relación a las realidades, a las realidades eternas. Esto está dicho en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2420. Hay una reflexión, solo la voy a leer, del fundador de la congregación de los del Opus Dei. Si ustedes han escuchado la congregación del Opus Dei, me parece que incluso, si no recuerdo mal, si no me falla la memoria, él visitó unos años atrás, llegó a visitar este país, el fundador de la congregación de los del Opus Dei, San José María Escrivá. San José María, sacerdote, me parece que sacerdote español, ya murió, pero escuchen esta reflexión de él relacionado con la doctrina social y la política, y vamos a escuchar lo que él dijo. Me parece que visitó Costa Rica en su momento, ¿verdad? Es una congregación muy fuerte en la Iglesia Católica, Opus Dei. Esto trae consigo una visión más honda de la Iglesia como comunidad formada por los fieles, de modo que todos somos solidarios de una misma misión que cada uno debe realizar según sus circunstancias personales. Esto lo dijo San José María Escrivá. Los laicos, gracias a los impulsos del Espíritu Santo, son cada vez más conscientes de ser iglesia, de tener una misión específica, sublime y necesaria, puesto que ha sido querida por Dios, y saben que esa misión depende de su misma condición de cristianos, no necesariamente de un mandato de la jerarquía, aunque es evidente que deberán realizarla en unión con la jerarquía eclesial y según las enseñanzas del magisterio. Jamás he preguntado a alguno de los que a mí se han acercado lo que pienso en política. O sea, él nunca dijo, que le preguntaban qué piensa usted de política y nunca respondió. No me interesa. Les manifiesto con esta norma de mi conducta una realidad que está muy metida en la entraña de la congregación de Opus Dei, al que con la gracia y la misericordia divina me he dedicado completamente para servir a la Iglesia Santa. No me interesa ese tema porque los cristianos gozan de la más plena libertad, con la consecuente personal responsabilidad para intervenir como mejor les plazca en cuestiones de índole política, social, cultural,
etcétera, sin más límites que los que marca el magisterio de la Iglesia. Por último, dice el fundador del Opus Dei, nunca hablo de política, no pienso en el cometido de los cristianos en la tierra como en el brotar de una corriente político-religiosa, sería una locura, ni siquiera aunque tenga el buen propósito de infundir el Espíritu de Cristo en todas las actitudes de los hombres. Lo que hay que meter en Dios, lo que hay que meter en Dios es el corazón de cada uno, sea quien sea. Procuremos hablar para cada cristiano, procuremos hablar para que cada cristiano, para que allí donde está, en circunstancias que no dependen solo de su posición en la iglesia o en la vida civil, sino del resultado de las cambiantes situaciones históricas, sepa dar testimonio con el ejemplo y con palabra de fe que profesa. Atentamente, el fundador del Opus Dei, San José María Escrivá. Dice, hay que hablar, procuremos hablar con testimonio para que cada cristiano pueda dar un testimonio y cambiar diferentes situaciones históricas. Bueno, espero no haber leído muy rápido. Continúo con el siguiente punto. Padre, el comentario de él, porque él entonces, él está viviendo el estado separado de la iglesia completamente. Y Sí, eso sí, de alguna es manera fuerte, no, en una manera directo. no Pero se eso es mete con importante. política, pero sí influye con el espíritu evangélico, el espíritu del evangelio, del cristianismo, ¿verdad? Es él y yo y usted, sus corazones. Pero sí se pone peligroso, por ejemplo, en lugares como El Salvador o Costa Rica, donde es la religión oficial del Estado, Claro. donde ahora yo puedo decir, ¿qué está haciendo el arzobispo allá en San José? Ellos hacen unos comentarios de algunas cosas, pero no tanto. Lo que estoy solamente provocando la conversación, ¿verdad? No estoy contra ellos, pero se pone en un punto difícil porque su declaración oficial se pone, aunque no sé, Costa Rica no es tan, es más laicado ahora que antes, pienso. Claro. Pero comprende, ese hombre de Opus Dei tiene razón para mí, es que el político es el político, ¿verdad? Cuando son los derechos de las personas, digo, tal vez un régimen mal, podemos hablar mal de Nicaragua en la manera de destruir la dinero o prohibir catolicismo. Eso sería nuestro deber decir algo, pero de ser el presidente de Nicaragua es él, no es problema mío. Pero defender a la gente, sí, no sé. El siguiente punto es ¿por qué la iglesia opina en temas sociales? ¿Por qué, o en otras palabras, por qué la iglesia se mete en temas sociales? Volvemos al tema, a la palabra salvación, hasta dónde abarca la salvación, qué implica la salvación. Si tú le dices a alguien, es que me interesa tu salvación, sí, pero es en la iglesia, no tienes que estar afuera, no tienes que meterte en esto, la salvación ahí mientras estás en misa. Pero obviamente como cristianos eso no es así, o sea, la salvación abarca toda la realidad, implica toda la realidad del ser humano. Escuchando a un teólogo dogmático, profesor, decía que la salvación, en otras palabras, es la plenitud, lograr la plenitud del ser humano. O sea, hasta dónde se prolonga para que llegue a un nivel de plenitudes. Y por eso es que abarca muchísimos campos. No es que ahorita me estoy salvando porque entré al templo y ya de ahí saliendo del templo ya no, ya es otra realidad, ya no me hables de salvación. Entonces, ¿por qué la iglesia se mete en temas sociales y dice la salvación obrada por Cristo y consecuentemente la misión de la iglesia alcanza al hombre en toda su integridad? Otra vez, la salvación obrada por Cristo
Obviamente es obra de Cristo, la redención, la salvación. Y consecuentemente la misión de la iglesia alcanzan al hombre en toda su integridad, incluso en el ámbito social. Ahí tenemos, me parece que el fundamento de por qué, si algún día nos llegaran a preguntar o nos llegaran a cuestionar el por qué la iglesia se involucra en estos asuntos. De hecho, el cristianismo no puede ser restringido a meras devociones, sino que es antes un modo de vivir en sociedad. Y de hecho, en mi país así se interpreta de esa manera. O sea, ustedes quédense rezándole a la Virgen, no se metan en la política. Y entonces vean de una manera incluso irónica. Ustedes recen ahí y listo. O de una forma sarcástica, ¿verdad? El cristianismo no puede ser restringido solamente a meras devociones, sino que es antes un modo de vivir en sociedad. Y ya el Papa Benedicto XVI afirmaba que la doctrina social de la Iglesia responde a la dinámica de la caridad recibida. La doctrina social de la Iglesia responde a la dinámica de la caridad recibida y ofrecida y resume su función como el anuncio de la verdad del amor de Cristo en la sociedad. Papa Benedicto XVI dice que la doctrina social de la Iglesia es el anuncio de la verdad del amor de Cristo en la sociedad. Anótense esa definición de Benedicto XVI. Doctrina social de la Iglesia es el anuncio de la verdad del amor de Cristo en la sociedad. Y ahora el Papa Francisco explica la razón por la cual la Iglesia expresa su parecer en los asuntos que afectan a la comunidad mundial. Este fue un discurso del Papa en el cuerpo diplomático en el año 2019. ¿Qué dice el Papa Francisco? ¿Por qué la Iglesia expresa su parecer en asuntos que afectan a la comunidad mundial? Y de hecho es así. Alguna situación mundial que esté ocurriendo, inmediatamente el Papa levanta la voz. Ahí va una carta, ahí va un comunicado, ahí va una exhortación. Y bueno, hay que decirlo también con cierto orgullo, ¿verdad? El Papa es escuchado y a mí personalmente me sorprende cómo incluso gente no cristiana lo escuchan cuando él habla. No sé si le harán caso, pero al menos lo escuchan. Todavía un líder religioso con ese nivel y con esa espiritualidad, esa gracia de Dios y aparte una sabiduría, una inteligencia muy particular del Papa Francisco, que no dudo que otros líderes religiosos también sean escuchados en su ámbito, ¿verdad? Pero personalmente tengo una admiración por Papa Francisco, como es escuchado, ¿verdad? Y provoca debate, provoca controversia lo que él dice, y es escuchado por gente incluso no cristiana. Entonces, en ese discurso el Papa dijo que es la misión espiritual de Jesucristo que le dirigió a San Pedro y a sus sucesores, la que impulsa al pontífice y a la Santa Sede a preocuparse por toda la familia humana. O sea, el Papa está partiendo de los principios evangélicos, ¿verdad? Jesucristo le dio una misión a Pedro y a sus sucesores, y ahí se siente impulsado él como pontífice y la Santa Sede a preocuparse por toda la familia humana y sus necesidades, incluso en el ámbito material y social. Y claro, ya hasta un ciego se daría cuenta, ¿verdad? Con esas encíclicas y esa espiritualidad franciscana que ha tratado de adoptar o ha adoptado desde su pontificado como Papa Francisco, con Laudato Si y todo el cuidado de la casa común. Entonces, preocuparse por toda la familia humana y sus necesidades, incluso en el ámbito social y material. Y aclara que la Santa Sede no busca inferir en la vida de los estados. Atención aquí. La Santa Sede,
son palabras literales del Papa. La Santa Sede no busca interferir en la vida de los estados, sino que observa las problemáticas que afectan a la humanidad para ponerse al servicio del bien de todo el ser humano y trabajar por favorecer la edificación de las sociedades pacíficas y reconciliadas. ¿Sí? ¿Se está escuchando eso o voy muy rápido? Muy bien. Por este motivo, la Iglesia no puede quedar al margen de las realidades humanas. Entonces, por tal motivo, la Iglesia no puede quedar al margen de las realidades humanas. Por eso es que interviene con su doctrina para iluminar distintos aspectos de la sociedad. Yo creo que más claro no puede estar. No pretendemos modificar con la fuerza al estilo del ejército. Buscamos iluminar conciencias, convencer. Quien lo quiera hacer lo hace. Como dijo nuestro fundador, un fermento en la sociedad. Ustedes como diáconos, con su predicación, con algún día les tocará dar un servicio en alguna parroquia, lograron iluminar la conciencia y provocar la convicción de algún cristiano, de alguna persona, listo. Y se volvió un fermento en la sociedad, como lo mencionaba Marcos la vez pasada, con el formar conciencias en los chiquillos de confirma. Ok, ya para casi terminar, la Iglesia, desde su experiencia por el contacto con la gente y los pueblos y desde su doctrina de fe, apoyada en una profunda reflexión, es un gran interlocutor para defender y dar voz a los más débiles, a las naciones pobres y al planeta amenazado por la crisis ecológica. Y bueno, sabemos perfectamente que todo esto es evangélico, son los principios del evangelio. O sea, el Señor Jesucristo vino por los más débiles, los marginados, los olvidados, los que no son escuchados. ¿Cuáles son los principios de la doctrina social? Anótenlos. Hay 4 principios, no, perdón. Hay 8 principios. Los 8 principios de la doctrina social. Esta doctrina social de la Iglesia está fundada en una preocupación de la Iglesia concreta en valores que sirven de base para su actuación social. Todos ellos obviamente están basados en el Evangelio y de acuerdo con la naturaleza, el respeto de la naturaleza y de la dignidad humana. Porque la Iglesia asume y defiende y va buscando llevarlo a la plenitud, como decíamos, la salvación y la plenitud, por medio de la redención de Cristo. Ok, primer principio, la dignidad de la persona humana. ¿Cuáles son los principios de la doctrina social? La dignidad de la persona humana. Y por eso decimos que la vida humana es sagrada, es sagrada y su dignidad es inviolable, independientemente de la edad, del estado, de la salud, de la riqueza o la condición social. Cada persona tiene derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Entonces, la dignidad de la persona humana. Segundo principio, la familia y la comunidad. El hombre es un ser sociable y tiene derecho a crecer en comunidad. El matrimonio y la familia son la base de la sociedad. Ya con el Concilio Vaticano II se hablaba de iglesia doméstica. Papa San Juan Pablo II dijo que todas las personas tienen derecho a participar en la sociedad. Entonces, el segundo principio de la doctrina social es familia y comunidad. Tercero, los derechos y deberes. Todas las personas tienen derechos que hacer valer y deberes que cumplir, a nivel individual y a nivel familiar.
y de manera muy particular los trabajadores. La economía, escuchen esto qué interesante en este tercer punto, derechos y deberes, dice, de manera particular entre los trabajadores, porque la economía está al servicio de las personas, no al revés, las personas al servicio de la economía. Atención ahí, la economía al servicio de las personas, no las personas al servicio de la economía. Por eso es que los trabajadores tienen derecho a un trabajo digno, seguro y bien remunerado. Tres cosas: un trabajo digno, seguro y bien remunerado. Punto número 4, la opción preferencial por los pobres y vulnerables. La opción preferencial por los pobres y vulnerables. Jesús nos enseñó, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que los más vulnerables en la sociedad tienen un lugar privilegiado en el reino. Por eso la justicia es un deber, ayudar a luchar contra la pobreza y las situaciones en riesgo. Quinto principio de la doctrina social, el bien común. El bien común, que es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. El bien común. Condiciones que ayuden a la vida social. Principio número 6, sexto principio, la solidaridad. La Iglesia promueve la paz y la justicia por encima de diferencias de raza, nación, religión. La Iglesia promueve la paz por encima de diferencias de raza, de nación, de religión, etc. Hay una familia humana, hay una sola familia humana en la que todos somos responsables. Siete, la subsidiariedad. Subsidiariedad. Séptimo principio, la subsidiariedad. El Estado debe permitir a las asociaciones inferiores resolver aquellos asuntos y cuidados de menor importancia en los cuales por lo demás perdería mucho tiempo, con lo cual logrará realizar más libre, más firme y más eficazmente todo aquello que es de su exclusiva competencia. La subsidiariedad. Yo lo entiendo así, mientras todavía ese grupo, que incluso puede ser una familia, puedan hacerse cargo de sus problemas, el gobierno no se mete. Sí es así, ¿verdad? O sea, mientras tú todavía des la cara y puedas sacar adelante y criar y educar a tus hijos en tu familia, el PANI no tiene por qué meterse. Hay un principio de subsidiariedad. Una vez que tú ya no puedes, porque, o como ha ocurrido casos donde el papá es un drogadicto, la mamá es alcohólica, bueno, ya ellos no están en condiciones de sacar a los hijos adelante, entonces, bueno, interviene el Estado, meten al PANI, y ahí ya no hay subsidiariedad. Punto número 8, cuidado de la creación. Principio número 8, perdón. Dios puso al hombre al frente de las realidades terrenas para dominarlas y cuidarlas, manifestando en él el respeto a otras criaturas, el respeto debido al Creador. La crisis medioambiental tiene dimensiones morales importantes. La crisis del medio ambiente tiene sus dimensiones o sus implicaciones morales. ¿Por qué tanta contaminación? ¿Por qué tanta basura? Porque no tenemos conciencia moral.
De hecho, donde ustedes vean, eso es una opinión muy personal, como dice Marcos, muy personal, donde ustedes identifiquen o observen un lugar de mucha basura, mucho desorden, ahí uno percibe el nivel moral de las personas, ¿eh? Ahí uno percibe la conciencia moral, cómo está la moral de estas personas. Mucha basura, mucho desorden, o sea, así está el nivel moral de ellos, tristemente. Y también donde uno percibe como mucho orden, mucho cuidado, hay instituciones que cuidan todo, hasta el aspecto de la basura, el ordenamiento, hay pueblos o ciudades. En México, por ejemplo, si no ha cambiado las cosas, de las ciudades más ordenaditas y más limpias es la ciudad de Querétaro. En años pasados siempre se llevaba el primer lugar de una ciudad súper limpia y claro, es el estilo de vida moral y de conciencia de los queretanos, ¿verdad? En la ciudad de Querétaro. Entonces, pero otras ciudades que en México dan lástima, ¿verdad? Dan tristeza. Ver la basura, las calles convertidas en Usted conoce la frontera, padre, de México, ¿no? Conozco la frontera de Con los Tijuana, estados. la de A usted Tijuana. usted fue a Tijuana. Hay unos barrios, pero, Dios mío, qué triste. Sí, conozco Tijuana. Y una inmoralidad también es triste, ¿verdad? Realmente es triste. Sí, porque Era aquí, divertido, era divertido cuando era joven, pero digo, por lo mismo, es un lugar donde usted no puede creerlo, gente, mis compañeros ticos. Viera qué feo la basura, el maltrato del ser humano allá en su cara también. entonces aquí Y usted, dice, la crisis medioambiental tiene dimensiones morales, claro. Bueno, señores, aquí estamos. usted tiene misión allá también, ¿verdad? ¿Dónde? En Tijuana. Sí, en Tijuana tenemos una casa misionera, nos llegan muchos, ¿cómo se dice? Muchos migrantes. Hay una casa así de laicos en Tijuana, en la pura frontera. Padre, Muy bien. otra No sé cosa si iba a decir. algún comentario. Ya, nada Señor más Marcos, voy a terminar con San José María Escrivá, el fundador de la congregación de Opus Dei, un comentario de él y listo. La iglesia, por tanto, inseparablemente humana y divina, es sociedad divina por su origen. Atención aquí, la iglesia es, por tanto, inseparablemente humana y divina, punto y seguido, es sociedad divina por su origen, sobrenatural por su fin, y por los medios que próximamente se ordena a ese fin, pero en cuanto pero en cuanto que se compone de hombres, es una comunidad humana. Perdón, eso está dicho, lo mencionó San José María Escrivá, pero está dicho en la encíclica Rerum Novarum. La iglesia es, por tanto, inseparablemente humana y divina. Es una sociedad divina por su origen, sobrenatural por su fin y por los medios que próximamente se ordenan a ese fin, pero en cuanto se compone de hombres, es una comunidad humana. Vive y actúa en el mundo, pero su fin y su fuerza no están en la tierra, sino en el cielo. Este y no otro es el fin de la iglesia, salvar la salvación de las almas. Una por una, dice. La salvación de las almas, o sea, no en masa, salvación de las almas una por una. Imagínense. Sí, porque yo ahorita voy a salvar a 100 almas, no, padres, una por una. Y más difícil. Querer alcanzar la santidad a pesar de los errores y de las miserias personales que nos durarán toda la vida, significa esforzarse con la gracia de Dios. Eso significa querer alcanzar la santidad a pesar de nuestras miserias que nos durarán toda la vida. Esforzarte con la gracia de Dios en vivir la caridad, plenitud de la ley y vínculo de la perfección. La caridad no es algo abstracto.
quiere decir entrega real y total al servicio de Dios y de los hombres, de ese Dios que nos habla en el silencio de la oración, en el rumor del mundo. Viviendo la caridad y el amor, se viven todas las virtudes humanas y sobrenaturales del cristianismo, que forman una unidad y que nos pueden reducir y que no se pueden reducir a enumeraciones exhaustivas. La caridad exige que se viva la justicia, la solidaridad, la responsabilidad familiar, social, la pobreza evangélica, la alegría, la castidad y la amistad. No hay más que una raza en la tierra, la raza de los hijos de Dios. Todos hemos de hablar la misma lengua, la que nos enseña nuestro Padre que está en los cielos, la lengua del diálogo de Jesús con su Padre, la lengua que se habla con el corazón y con la cabeza, la que emplean ahora ustedes en su oración, la lengua de las almas contemplativas, la lengua de los hombres que son espirituales, para que para que se han dado cuenta, porque se han dado cuenta de su filiación divina, una lengua que se manifiesta en 1000 mociones de la voluntad, en luces del entendimiento, en efectos de corazón, en decisiones de vida recta, del bien y de la paz. Termino con esto, por si alguien tiene algún hijo en la universidad o algún sobrino. Qué interesante esto relacionado con los universitarios y el bien común y la sociedad. Incluso yo se los mandé a algunos jóvenes que conozco en la universidad. Dice, la universidad no debe formar hombres que luego consuman egoístamente los beneficios alcanzados con sus estudios. O sea, al final estudiaron para ellos mismos y van a poner un negocio para ellos mismos. La universidad no debe formar hombres que luego consuman egoístamente los beneficios alcanzados en sus estudios. Más bien debe de prepararlos para una tarea generosa de ayuda al prójimo y de fraternidad cristiana. Y porque mi hijo está estudiando, porque al final él quiere un consultorio médico para hacerse rico. O sea, no te interesan los pobres, no, me interesa hacerme rico. Entonces, no debe de formar eso. Muchas veces esta solidaridad se queda en manifestaciones orales o escritas, cuando no en largas teorías. La solidaridad la mido por obras de servicio y conozco miles de casos de estudiantes en algunos países que han renunciado a construir su pequeño mundo privado, dándose a los demás mediante un trabajo profesional que procuran hacer con perfección humana en obras de enseñanza, de asistencia social, etcétera, con un espíritu siempre joven y lleno de alegría. Interesante para los jóvenes cristianos en las universidades, ¿verdad? Pero son pocos, de verdad. Yo solo conocí a una muchacha que me dijo, muy cristiana, muy católica, yo quiero estudiar medicina por si algún día me voy a un país pobre a servir como doctora. Esa era su intención, pero no sé si lo logró. Se tituló como doctora, pero espero que haya logrado su objetivo, ir a servir a los más pobres. Muy bien, señores. Esto suena muy anti-gringo, padre. Que no eres capitalista, por favor. Eso es el himno nacional de los estados, que somos para somos. No soy gringo ya. Muy bien. ¿Algún comentario, pregunta? Omar, Carlos Luis, Anita, Zacarías. ¿Todo bien, Marcos? No, yo lo que le podría decir es que cuando escucho hablar de Estado laico o Estado confesional, veo que la tendencia no es a tener un Estado laico, sino a tener un Estado ateo. Ajá. O sea, porque un Estado sea laico no quiere decir que sea ateo, pero en la mente de los que quieren y propulsan esas ideas es convertir un Estado en que Dios no exista, como en el caso de México, como usted lo decía. O sea, perfectamente podría ser que no hubiese injerencia política de la Iglesia en las decisiones
pueblo, como anteriormente llegó un momento a ser el mayor poder político de la tierra, ¿verdad? Pero no se habla de Estado laico, lo que se habla es de un Estado ateo, que es diferente, que es lo que, sencillamente lo que a uno no le gusta, ¿verdad? Lo que uno dice, hey, nada tiene que ver una cosa con la otra, porque las personas que creemos, no creemos solamente en la iglesia o en la casa. Nuestra fe y nuestra forma de vivir y nuestra libertad de opción de culto se tiene que manifestar en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente en una parte. No estamos Entonces ahí divididos. es donde yo... Sí, como bien lo dices, en México desgraciadamente sucedió eso porque lograron que en gran parte se convirtiera en un ateísmo. Las universidades, los planteles educativos son totalmente ajenos a Dios, se mantienen al margen de Dios, no hay, tienen prohibido los profesores todos mencionar a Dios. No hay clase pues de Dios, de religión, nada. Literalmente es la iglesia en el templo y se acabó. Y más bien los mexicanos hemos sobrevivido por gracia de Dios, porque la fe es muy grande, pero sí es muy fuerte el ataque, ¿verdad? Y más para los que se han convertido para los que han avanzado en sus estudios, literalmente no hay, pero sí hay materias de ateísmo, o sea, eso sí, ¿verdad? Introducen todo eso. Bueno, muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.